a traer, iba a dar los recursos para que el área que habíamos comenzado la terminemos al 100%. Y así fue, mis amados. Dios siempre es fiel. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos 1, del 1 al 5. Yo quiero que usted ponga atención a la palabra. Yo quiero que usted reciba y que sea bendecido ahí en donde está. Ahí comience usted a ser tocado, transformado, quebrantado por Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es uno de mis pasajes favoritos en la palabra de Dios. Lo he utilizado muchas veces para predicar, pero el enfoque que le voy a dar esta mañana es un enfoque diferente al de otras ocasiones. Yo quiero que usted esté atento y que usted deje que el Espíritu Santo fluya en su vida, que el Espíritu Santo le hable. Mire, en el versículo 1 y 2 de Hechos, la palabra afirma que el Evangelio de Lucas, y al igual que los demás evangelios, relatan lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó durante su ministerio aquí en la tierra antes de ascender al Padre. Porque tenemos que saber que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siendo 100% hombre y 100% Dios, habitó entre nosotros para alcanzar lo que se había perdido. Pero después Él murió. El diablo dijo: vencí. Murió Jesús, pero al tercer día Él resucitó. Y después de haber resucitado, se presentó a sus discípulos y luego ascendió al Padre. Y es ahí donde Él está. Sentado a la diestra del Padre, gobierna Jesús sobre todo el universo y sobre todas las cosas creadas por Él y para Él. Fíjense que después de la resurrección de Jesús, Él se presentó a sus discípulos. Y Lucas 24:50 dice: y los sacó hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Después de resucitar, se presentó con sus discípulos y los bendijo. Y dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es decir, Jesús lo último que hizo cuando estuvo con sus discípulos fue bendecirlos. Fue lo último que hizo, bendecirlos. Y bendecir, ¿qué significa? Es hablar bien. Bendecir es conferir. ¿Qué es conferir? Conferir es conceder autoridad. Conferir es dar atribuciones o derechos a una persona. Así que cuando los discípulos fueron bendecidos, ellos recibieron autoridad, ellos recibieron atribuciones y derechos. Por eso nosotros, cuando somos bendecidos, decimos: me va bien, porque recibo autoridad, recibo atribuciones, recibo derechos que antes no tenía. Eso es ser bendecido. Pero fíjense una cosa: la bendición que Jesús le daba a sus discípulos era una bendición que traía algo. ¿A cuántos les gusta la bendición? Okay. Tienes que saber una cosa: la bendición que Dios da trae sobre la vida responsabilidad, pero también trae necesidad de transformación, y la bendición también trae poder y autoridad
autoridad para hacer las mismas obras que Jesús hizo. Nos gusta la bendición, nos gusta el poder y la autoridad, pero al ser humano no le gusta ni la responsabilidad ni la transformación. Los evangelios y hechos nos enseñan lo que Jesús y lo que los discípulos hicieron y lo que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos vivir y hacer. Lo que nosotros debemos vivir y hacer. Cada uno de nosotros, cuando es bendecido, tiene una responsabilidad. Tienes que saber eso. Tú eres bendecido para bendecir a otros. En los evangelios encontramos todo lo que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Y en los 28 capítulos de Hechos se narra la obra poderosa del Espíritu Santo hecha por medio de la vida de los apóstoles después de ser bendecidos por Jesús en palabra. Cuando Jesús se fue, lo último que hizo, ya se los dije, fue bendecirlos. ¿Para qué? Para que continuaran la obra. Pero después de bendecirlos, les dejó una responsabilidad previamente, pero también Jesús sabía que esos hombres tenían una bendición, tenían una responsabilidad, pero les hacía falta algo, que era una transformación. Después de esto, Jesús envía la promesa que él había dejado, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Esa promesa llegó en el día del Pentecostés. Ahí esos hombres fueron transformados. Recibieron poder, pero también fueron transformados. ¿Sabes algo, amada iglesia? Casa del Rey está llamada a continuar la obra de Jesús. Casa del Rey está llamada a continuar la obra de los apóstoles. Tú y yo debemos ser instrumentos para que el Espíritu Santo haga grandes cosas en otras personas. Tú y yo somos instrumentos para bendecir a otros, para que la luz llegue a la vida de otras personas, como sucedía cuando Jesús estaba en esta tierra, y aún cuando Él fue al cielo, le dejó esa responsabilidad a sus discípulos, a los apóstoles. Ellos transformaron su entorno con el poder de la palabra. ¿Sabe algo? La obra del Espíritu Santo no se ha detenido. La obra del Espíritu Santo no se ha detenido. ¿Sabe qué sucede? Es la iglesia la que se ha ocupado en otras cosas antes de hacer la obra de Dios con poder. ¿Sabe? Podemos tener el mejor programa de evangelismo, podemos tener el mejor templo, podemos tener las mejores sillas, pueden ustedes tener al mejor predicador, pero sin el Espíritu Santo no hay poder, sin el Espíritu Santo no hay transformación. ¿Me entienden? Iglesia, necesitamos ser una congregación que tenga al Espíritu Santo en sus vidas. No conocimiento únicamente, no, que seamos personas llenas del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren vivir una vida en el Espíritu? ¿Sabe algo? El Espíritu Santo sigue y seguirá haciendo las mismas obras que Jesús realizó durante su ministerio en la tierra y que los apóstoles realizaron. Ahora les voy a decir, más adelante les voy a decir qué obras son. El Espíritu Santo quiere usar tu vida. Tú estás aquí sentado, ¿sabes para qué? Muchos vienen para recibir, es bueno, pero tienes que saber que Dios te llamó, que Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable para que seas de bendición a otros. Si tú no vives en la bendición de Dios y en la responsabilidad de Dios de alcanzar a otros, tu vida terminará sin un legado. Es decir, morirás y nadie se acordará de ti. ¿Por qué?
Porque lo que le da al hombre eternidad es el propósito en su vida. ¿Por qué crees que hablamos de Abraham? ¿Por qué hablamos de Moisés? Porque dejaron un legado, porque vivieron conforme al propósito de Dios. ¿Me entienden? El Espíritu Santo quiere usar tu vida para manifestar su poder. Pero ¿sabes algo? Hay al menos 2 requisitos indispensables para que esto ocurra. Para que tu vida sea un instrumento poderoso en las manos de Dios, hay 2 requisitos. Y el primer requisito es que tu vida tiene que ser transformada. Tu vida tiene que ser transformada. Tu vida, amado hermano, no puede seguir siendo la misma. Durante 3 años Jesús les dedicó tiempo a 12 personas que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por seguirlo y estuvieron dispuestos a ser enseñados por el Maestro de Maestros. Hoy en día las personas quieren ser transformadas. ¿Cuántos quieren ser transformados? Todos quieren ser transformados. Pero ¿sabes una cosa? Quieren ser transformados sin ser sometidos a la verdad. Quieren transformación así, instantánea. No, amado hermano, para ser transformados necesitamos ser sometidos a la verdad. Necesitamos ser confrontados con la palabra. ¿Me entiende? El diablo a muchas personas les ha vendido la idea de que la condición y que la vida que tienen el día de hoy es la vida que deben de llevar. Confórmate a la vida que tienes. Tú fuiste diseñado para vivir en la mediocridad, es decir, un día en el pecado y otro día en la santidad. No es así, no es así. Dios te llamó para vivir en la santidad, para que seas luz. Tenemos que vivir en la transformación. ¿Sabes algo? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio que aquí predicamos es un Evangelio de poder. Y como es un Evangelio de poder, es un Evangelio que transforma vidas. No es un Evangelio teórico. ¿Me entienden? Es un Evangelio que transforma vidas. El problema, como les dije, quieren transformación sin sometimiento. Amado hermano, busca tu transformación. Busca tu transformación. Busca el cambio en tu vida. Hártate de lo que eres. Ya no quiero seguir siendo así. Busca el cambio y la transformación en tu vida. Deja que el Evangelio te impacte. Deja que el Evangelio te impacte. No pongas más resistencia. Provoca el cambio en tu vida. ¿Me entienden? Busca el cambio. Camina el cambio. No te quedes estancado. No te quedes en donde estás. Permite que el reino de Dios se manifieste en tu vida. ¿Sabes una cosa? En muchas personas el reino de Dios, el Evangelio ha llegado, pero no se ha manifestado. ¿Me comprenden? Hay una diferencia entre llegar y manifestarse. El Evangelio ha llegado a todos ustedes. Muchos lo han recibido. ¿Cuántos han recibido ese Evangelio? Lo han recibido. Pero ¿cuántos han permitido que ese Evangelio de poder, que el reino de Dios se manifieste en sus vidas? ¿Cuántos? Ahí viene lo complicado. Porque recibir es sencillo, pero dejar que se manifieste el reino es difícil. ¿Qué es el reino de Dios? Quiero hablarles rápidamente del reino de Dios, porque aquí es donde tenemos que centrarnos y comprender esto. El reino de Dios es la forma en la que Dios ejerce su poder, su dominio y señorío sobre toda la tierra y sobre las personas. Tienes que saber una cosa: en el reino de Dios, a diferencia de la democracia, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú opines.
Por eso a muchas personas les cuesta que el reino de Dios se manifieste en sus vidas, porque no han cedido el control absoluto de sus vidas a Dios. En el reino tú tienes que hacerte a un lado para que Dios gobierne. ¿Me están comprendiendo? En la democracia no. En la democracia tú puedes decirle: Dios, tu palabra dice esto, pero yo opino que sería mejor de esta manera. No, amado hermano, no importa lo que opines. No importa lo que opines. Para que el reino de Dios se manifieste en tu vida, tú tienes que ceder todo el control. ¿Y cuánto cuesta eso? Necesitas someterte. ¿Cuánto cuesta esto? Mediante su reino, escucha, mediante su reino, Él establece su voluntad en las vidas de su pueblo, por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Voluntad, lo que les decía, para que el reino de Dios se manifieste, tu voluntad tiene que pasar a segundo término. A segundo término. Tienes que saber que Dios no gobierna sobre los rebeldes. La rebeldía no es solamente contra los hombres, también es contra Dios. Cuando quieres hacer lo que tú piensas, de la manera que tú piensas, y no te sometes a Dios, ¿qué hay? Rebeldía. Y Dios te ha dado una voluntad. Es decir, tú puedes tomar el camino que quieras. Tú puedes tomar el control de tu vida. Lo puedes hacer. Pero déjame decirte que irás por un camino equivocado. Permite que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Permite que Dios transforme tu vida. Cuando tú dejas que Dios manifieste su reino en tu vida, cuando tú cedes tu voluntad, cuando tú haces lo que Él dice que hagas, comienza tu transformación. Hasta que tú no te rindas, no va a comenzar tu transformación. Mientras sigas batallando con Dios, mientras sigas haciendo las cosas como tú piensas que las debas hacer, tu transformación no va a comenzar. Por eso la vida de las iglesias está llena de personas iguales. ¿Por qué? Porque van al templo, a la iglesia, llega la palabra, sale la palabra, no se queda, porque no dejan que la palabra se manifieste. Comienza el proceso de tu transformación dejando que Dios haga algo en tu vida. Cuando tú dejas que el reino de Dios se manifieste en tu vida, tienes que saber algo: la obra del diablo comienza a debilitarse. La obra del diablo en tu vida comienza a debilitarse. Hay muchas personas con enfermedades, con traumas, con recuerdos del pasado, con barreras mentales, con opresiones causadas ¿por quién? Por el diablo, porque en algún momento yo abrí una puerta, pero como yo no he dejado que el reino se manifieste a mi vida, sigo batallando con eso. Hasta que tú no le cedas el control total a Dios, eso no se va a acabar. Necesitas dejar que el reino se manifieste para que tu vida sea cambiada. ¿Me entienden? Necesitas dejar que el reino de Dios se manifieste, no que esté. Muchas veces está, pero no permitimos que se manifieste. ¿Por qué? Porque quiero hacer y seguir haciendo lo que me pega la gana. No es así, amado. Cuando tú dejas que el reino se manifieste, tu mentalidad comienza a cambiar. Tu mentalidad comienza a cambiar de demandante a dador. Es decir, ya no solo pides recibir, sino comienzas a dar. Comienzas a dar lo que tienes. ¿A quién? A las personas, a la congregación, a tu familia y a Dios. A medida que Dios empieza a manifestarse en tu vida, a medida que el reino comienza a manifestarse, tú comienzas a dar. La gran mayoría de las personas va a la iglesia ¿a qué? A recibir, pero no a dar.
¿Sabe lo más importante del culto? Es todo. Porque cuando nosotros venimos y adoramos, le damos a Dios lo que tenemos. Y cuando nosotros escuchamos, recibimos. ¿Me comprende? Cuando comienzas a manifestarse el reino en tu vida, tu mente comienza a cambiar, a dar. Comienzas a dar lo que tienes. Cuando tú dejas que el reino se manifieste, comienza a haber hambre por su presencia. Comienza a haber hambre. Muchos han recibido, pero no leen la palabra, no adoran, no oran, no meditan en su palabra. ¿Por qué? Porque no han permitido que el reino se manifieste. Han creído en el evangelio, han aceptado a Jesús, han nacido de nuevo, pero no quieren ir más allá, no quieren dar un paso más allá. Como les dije, la bendición tiene una responsabilidad, y la responsabilidad que Dios dejó es ganar almas para Cristo. Pero la transformación es necesaria para ganar almas. Sin transformación no ganas personas. Primero tienes que tú ser transformado. Mira lo que dice Lucas 9, 1, 2. Dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermos. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note que Jesús no dio poder y autoridad a sus discípulos al principio de haberlos llamado. Él llamó a los discípulos y les decía: sígueme. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Dejaban todo. Sin embargo, no en ese momento les dio poder y autoridad. No. Después de un tiempo de preparación, después de un tiempo de aprendizaje y sujeción a Él, comenzó a delegarles la autoridad. Comenzó a delegarles el poder. No al momento de ser llamados, no al instante de que dejaron todo y le siguieron. No en ese instante Jesús les dijo: les doy poder y autoridad. No, después de someterlos a prueba. ¿Sabes algo? El poder y la autoridad, ¿a cuántos les gusta el poder y la autoridad? ¿Cuántos quieren poder y autoridad espiritual? El poder y la autoridad son peligrosas cuando no ha habido la transformación del carácter. El poder y la autoridad es peligrosa cuando no ha habido la transformación del carácter. Es la transformación la que le da el equilibrio a tu vida. Es la transformación la que te da templanza. Es la transformación la que te da dominio propio y te lleva a tolerar adversidades. Puedes tener poder y autoridad, pero si no tienes esto, no has sido transformado. La transformación te cambia el carácter. ¿Me entienden? Un ejemplo, miren. ¿Cuándo es un peligro el poder y la autoridad? Hay personas, hombres y mujeres, que les gusta el poder y la autoridad. Se jactan del poder y la autoridad que Dios les dio. Pero escucha esto: cuando el carácter no ha sido transformado, cuando la vida no ha sido transformada, es un peligro. Aconsejar a alguien. ¿A cuántos les gusta aconsejar? No, a nadie. No, ahora me dicen, ahora resulta que a nadie. ¿A cuántos les gusta aconsejar? Levanten su mano. ¿A cuántos les gusta y a los demás no les gusta? A todos les gusta aconsejar. Aconsejar a alguien necesita un equilibrio. ¿Sabes algo? Como hijos de Dios, como iglesia, tienes que saber algo. Hay ocasiones en que las personas necesitan consejo. En otras ocasiones no necesitan consejo. Necesitan que el poder de Dios las libere. Pero en otras requieren las dos juntas. Es decir, necesitan del consejo y necesitan que el poder de Dios las libere. Pero escucha esto: si tú crees tener el poder y la autoridad, o si no tienes el poder y la autoridad, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a querer aconsejar según tus pensamientos.
porque no has sido transformado. Y el poder y la autoridad la harás a un lado. La harás a un lado. Amados, para poder aconsejar necesitamos ser transformados. Si no, ¿qué vas a aconsejar? Para poder aconsejar necesitas ser transformado. Necesitas tú primero experimentar el reino de Dios en tu vida. No podemos aconsejar según nuestros pensamientos, siempre según la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchas personas creen que tienen poder, autoridad y aconsejan, pero cuando lo hacen mal? ¿Por qué? Porque omiten la palabra. Hay cosas de la Biblia que no las toman en cuenta. Y no es así. Necesitamos primero ser transformados. También hay ocasiones en que a las personas que les hablas de Cristo, o las personas a las que aconsejas, van a ser groseras, te van a traicionar. Y si tu carácter no ha sido transformado, si tu vida no ha sido transformada, vas a sentir que te tiran una roca, se cae la roca, la vas a agarrar y se la vas a tirar. Eso va a pasar siempre. Por eso Jesús, después de un tiempo, les dio poder y autoridad. Tenía que enseñarle primero que no todas las personas reaccionan positivamente. Y tú tienes que saber eso. Tienes que saber eso. Tu vida tiene que ser transformada. Hechos 1, 4, 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús ya no iba a estar más con sus discípulos. El proceso del aprendizaje y el proceso de transformación presencial había quedado atrás. Había quedado atrás. Sin embargo, la transformación en la vida de los discípulos y la manifestación del reino de Dios en sus vidas debía de seguir, pero ahora ya no presencialmente. Es decir, ya no con Jesús. Ahora sería con la promesa hecha por Jesús. ¿Y cuál era la promesa hecha por Jesús? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes algo? El bautismo del Espíritu Santo es verdad, da poder para testificar. El énfasis de esta mañana no es ese. Pero ¿sabes algo? El bautismo del Espíritu Santo trae un aceleramiento sobrenatural en la transformación de la vida de las personas. El bautismo del Espíritu Santo trae un aceleramiento. Es decir, que hay cambios de repente. Hay cambios de repente. Tú dices: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué mi mente cambió? ¿Por qué mi interior cambió? Porque el Espíritu Santo te tomó, te sumergió en su presencia, te bautizó. ¿Me entienden? Eso sucede cuando viene el Espíritu Santo. Pero también hay un impulso por buscar a Dios. Hay un hambre por su presencia. ¿Sabes algo? Dios ha puesto en mi corazón que Casa del Rey sea una iglesia que busque el bautismo en el Espíritu Santo. Hay congregaciones que predican de Dios, del Evangelio, y la gente no es bautizada. Hoy en día aquí hay muchos que no han recibido esa promesa. Hay muchos que no tienen ese bautismo glorioso. Pero vamos a buscarlo. Vamos a hacer una iglesia que anhela ese bautismo. Porque yo sé algo. Yo puedo desgastarme predicándoles. Yo puedo desgastarme hablándoles. Pero si el Espíritu Santo no hace algo en sus vidas, no serán transformados. Así que yo le pido a todas aquellas personas que no tienen ese bautismo, no importa que seas joven, adulto, anciano, anhélalo. Busque ese bautismo que va a traer un aceleramiento a tu vida. Van a haber cosas en tu vida que van a cambiar en un de repente, en un instante. Cuando Jesús se fue, ya no estaría más con sus discípulos, pero vemos
cómo la vida de esos hombres fue transformada cuando vino el Espíritu Santo. Irreconocibles. Cambió su carácter. De ser personas tímidas se convirtieron en personas osadas, es decir, con gran impulso para testificar. De tener temor a la persecución, les valió la persecución. Predicaban, eran perseguidos, pero sabían que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ya habían sido transformados. Había una transformación en su vida. Lo que Jesús presencialmente no les pudo dar con palabras, se los dio con el Espíritu Santo. Es lo mismo, amados hermanos. Hay gente que viene a este lugar y ha cambiado su vida por el consejo, por las oraciones, por la predicación de la palabra. Ha cambiado sus vidas. Pero te digo una cosa, hay algo más. El Espíritu Santo es el que te revoluciona, acelera los cambios en tu vida. Amada iglesia, ¿están aquí? ¿O ya se fueron? Parece que están mudos. Les dije que respondieran a la palabra. Yo necesito cambiar. Yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Yo recibí cambios en mi vida. Pero escucha esto. El segundo requisito para ser usado por Dios poderosamente, aparte de ser transformados, es habitar en la presencia de Dios. Es habitar en la presencia de Dios. La transformación viene a medida que estamos expuestos a su presencia. Si tú eres una persona que busca la transformación, que busca el cambio, pero no quieres exponerte a su presencia, no vas a transformarte, no vas a cambiar. Es como decir, me quiero broncear y me acuesto aquí. No se va a poder. Para que yo me broncee tengo que exponerme a los rayos del sol. Lo mismo sucede. Para que yo cambie tengo que estar expuesto a la presencia de Dios. El bautismo, escucha, el bautismo en el Espíritu Santo acelera el cambio. Acelera el cambio. ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos tuvieron un cambio en su vida cuando lo recibieron? Pero escucha esto. La exposición constante a la presencia de Dios mantiene y acelera el cambio que aún te falta. Porque no somos transformados del todo. Aún hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. ¿Cómo se logra eso? Exponiéndome a la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios voy a mantener lo que Dios hizo el día que fui bautizado, el día que aceleró mi cambio. Lo voy a mantener, pero también voy a acelerar lo que me falta por cambiar. Como hombres, como seres humanos, nunca vamos a dejar de transformarnos, porque un descuidito que tenemos, retrocedemos. Tenemos que estar siempre, siempre expuestos a la presencia de Dios. ¿Sabes? Todos los hombres que fueron usados por Dios grandemente habitaban en la presencia de Dios. Habitaban en la presencia de Dios. Su presencia, su fuego, su calor, su protección era lo más importante. Por eso fueron usados por Dios. Hoy en día queremos ser usados poderosamente, pero sin estar en su presencia. No, amados, no es así. Necesitamos habitar en su presencia. ¿Sabes algo? Habitar en su presencia es una actitud voluntaria. Nadie te puede obligar. Como pastor te lo puedo decir, lo puedes escuchar, pero habitar en su presencia es una actitud voluntaria. Es una actitud de reconocimiento, de impotencia propia por lograr algo. ¿Sabes por qué? Hay que exponernos a su presencia, porque hay que estar en su presencia, porque hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que por más que nos aferramos, no podemos dejar, no podemos quitar de nuestra vida. Solamente estando expuestos a su presencia lo vamos a lograr, porque hay un aceleramiento. Hay un aceleramiento.
Viene un cambio repentino en nuestras vidas. Escucha esto, la Biblia enseña que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabes qué significa esto? Que donde tú vayas, ahí está Dios. Él es omnipresente. Él está en todos lados. ¿Cuántos lo sabían? La tierra está llena de su gloria. En todos lados está su presencia. Pero no significa que habitemos en su presencia. Es decir, aunque la gloria de Dios y su presencia esté en la calle, yo puedo estar allá afuera, y no porque esté su presencia, yo estoy habitando. ¿Sí me comprenden? Habitar en la presencia significa, quiero ser práctico, habitar en su presencia significa tener encuentros diarios y permanentes con el Espíritu Santo. Diarios y permanentes con el Espíritu Santo. Tener encuentros esporádicos con el Espíritu Santo no es habitar. ¿Sabes una cosa? Yo tengo mi casa. Yo habito, ¿sabes dónde? En mi casa. Pero la casa de mis padres la visito una vez a la semana, una vez cada 15 días. ¿Me entienden? Habitar es algo constante. Habitar es algo constante. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, lo que Dios quiere no es que visites su presencia, es que habites en su presencia. Es que estés bajo su cobertura. Es que estés bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cuidado, bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es habitar. Habitar en la presencia de Dios no es venir cada domingo al culto y ser ministrado. Esto es visitar. Habitar en la presencia de Dios no es vivir de las experiencias del pasado, no. Habitar es algo constante. Habitar en su presencia, escucha, es provocar que su presencia se manifieste en el lugar de intimidad. Amados, como iglesia, como hijos, tienes que tener un lugar de intimidad. Como hijo tienes que tener un lugar donde provocas que su presencia se manifieste. ¿Sabes algo? Yo puedo todos los días hincarme, llorar y hablar: Padre, te pido esto, te pido lo otro. Por lo general somos ¿qué? Pedilones. Nos encanta pedir. Pero ¿sabes algo? Pedir no provoca que su presencia se manifieste. Pedir no provoca que su presencia se manifieste. Para que yo provoque que su presencia se manifieste en el lugar secreto, tengo que aprender a adorar. Porque la adoración es lo que hace que su presencia se manifieste. Por eso en el punto anterior les decía que la transformación va a cambiar mi vida de demandante a dador. Para que la presencia de Dios se manifieste, tengo que darle todo lo que tengo, todo lo que soy. Tengo que aprender a adorar. Ahí en el lugar secreto, abrir mi corazón. Decirle a Dios lo que siento por Él. Decirle a Dios lo que experimento en mi vida en su presencia. Te amo, te necesito. No comprendo muchas cosas, pero quiero amarte más porque me amaste. Eso es adorar. ¿Me entienden? Eso provoca que la presencia de Dios se manifieste. Habitar en la presencia, como les dije, es tener un lugar secreto donde haya intimidad con el Espíritu Santo y su gloria nos cubra y nos dé descanso. Las personas que tienen un lugar secreto y habitan en la presencia de Dios saben que el mejor momento del día es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Sabes algo? Yo puedo entrar al lugar secreto y orar,
pedirle, pedirle, pedirle. Pero para mí el mejor momento es cuando yo le adoro, cuando le guardo silencio y luego Él se manifiesta. Ahí es donde Él me cubre, es ahí donde Él me da descanso. Eso es habitar en la presencia de Dios. Si tú ya fuiste bautizado, si tú ya recibiste ese cambio acelerado, no descuides el habitar en su presencia. Necesitas ser un hombre y una mujer que habitan en la presencia de Dios. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. ¿Qué significa esto? Que voy a estar en todo el tiempo bajo su cobertura. En donde yo esté, yo voy a saber que Él está ahí. Yo voy a sentir que Él está ahí. Muchas veces decimos: habito en la presencia de Dios, pero estoy en la calle y me siento solo. No, amado hermano, el hombre que ha tenido la experiencia de habitar en la presencia de Dios sabe que ahí en la calle, en su casa, en donde se encuentre, la presencia está. Y yo puedo adorarle donde esté. Yo puedo hablar. ¿Por qué? Porque habito en la presencia de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo nos busca y nosotros nos damos la vuelta. Muchas veces sentimos una presencia y decimos: quiero orar, pero no, mejor me voy a hacer esta cosa. Es mi mente. No, amados hermanos, el Espíritu Santo te busca porque quiere tener una relación contigo. Quiere que tú habites en su presencia. Habitar en la presencia de Dios es estar en cualquier lugar y saber que su presencia está en y con nosotros, que no nos deja y nos protege. Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que decía el profeta Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: vive Jehová en cuya presencia estoy? Amados, habitemos en su presencia. Habitar en la presencia de Dios es una decisión que va a traer transformación a tu vida. Va a traer transformación a tu vida, pero también va a llenar tu vida de poder y de autoridad para ganar almas, para ganar personas, para ganar a tu familia que se está perdiendo, para alcanzar a tus amigos, a tus vecinos. Pero necesito habitar en su presencia. Como les dije, podemos tener métodos de alcance, estrategias de alcance. La gente va a llegar, sí va a llegar. Te van a escuchar. Pero Casa del Rey busca una transformación en la vida de las personas. Como pastor, yo le pido a Dios que tu vida sea transformada. Que tu vida sea transformada. No puedes conformarte a seguir siendo el mismo. Tú naciste para ganar almas. Pero necesitas ser transformado para ganar a otros para Cristo. ¿Me comprenden? Tu familia necesita ser impactada. Tu matrimonio necesita ser impactado. Pero necesitas tú primero dejar que el reino se manifieste. Cédele todo a Dios. Cédele todo a Dios. Concluyo. Cuando eres transformado, quiero que me presten atención. Cuando eres transformado y tu habitación es la presencia de Dios, tu vida se convierte en la extensión de la vida de Jesús. Cuando eres transformado y habitas en su presencia, tu vida es la extensión de la vida de Jesús. Ustedes miran los enchufes que sale de ahí, energía eléctrica. Pero si yo quiero tener aquí energía eléctrica, ¿qué tengo que hacer? Conectar la extensión, ¿a dónde? Al enchufe, para que yo la pueda tener aquí.
cerca de mí. Es lo mismo que sucede con nuestras vidas. Cuando tú eres transformado y cuando vives en su presencia, su palabra y su obra comienzan a ser reales para ti y comienzas a ser el instrumento que Dios quiere que seas. Tú tienes que ser el instrumento que Dios quiere que tú seas. No el que otro o no el que tú piensas que debe de ser. No, el instrumento que Dios quiere que tú seas. Un instrumento de honra, un instrumento que glorifica a Dios, un instrumento que alcance a otras personas, un instrumento que conduzca su poder a la vida de otras personas. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. Pero tienes que ser un instrumento transformado y que habite en su presencia. ¿Y qué fue lo que hizo y enseñó Jesús? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Por qué tanta insistencia en Dios en que nuestras vidas sean transformadas? Porque déjame decirte que el que quiere que sean transformados no soy yo, sino es Dios. Toda la palabra está para que tu vida sea transformada. ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere esto? Porque Él quiere que tú seas una persona que predique el evangelio del reino de Dios. Quiere que tú seas una persona que predique el evangelio del reino de Dios. Es decir, tú tienes que hablarle a otros de Cristo, de la obra de Jesús, de ese evangelio de poder, pero tienes que buscar, escucha, que el reino se manifieste en sus vidas. Es decir, que no sea solamente teoría, que la palabra, que el evangelio de poder que te transformó a ti, los transforme también a quién, a ellos. Pero tú necesitas estar conectado con Jesús. La influencia más grande sobre tu vida debe de ser Jesús de Nazaret y no las personas. Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque somos la extensión de Él aquí en la tierra. ¿Sabes una cosa? Jesús algo que hizo fue confrontar a las personas con el pecado. Confrontar a las personas con el pecado. Como pastor, en los meses que llevo aquí, he tenido que confrontar a personas con su pecado. Los he tenido que estorbar. Pero no está de mí el que ellos cambien. Está en ellos el cambiar. Jesús lo hacía. Confrontaba a las personas con su pecado. ¿Sabes algo? Es triste escuchar, es triste ver cómo personas que conocen a Dios, que tienen conocimiento de la palabra, no estorban a sus hijos y a su familia en su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el reino no ha llegado a sus vidas. Y como el reino no se ha manifestado en sus vidas, ¿cómo voy a hacer que se manifieste en la vida de otros? ¿Me comprende? Tú no puedes tolerar el pecado en tu vida, porque si no el reino no ha llegado. Y tampoco puedes tolerar el pecado en la vida de las personas que tienen cerca de ti. Cuando veas a tu esposo pecar, corrígelo. Cuando veas a tu esposa pecar, corrígelo. Cuando veas al amigo o a la amiga pecar, corrígelo. Si no tienes la autoridad para corregirlos y para mencionarles su pecado, el reino no se ha manifestado aquí. Que no quede de ti el corregir y el estorbar. La transformación no es decisión mía. Yo soy transformado a medida que busco ser transformado. ¿Me comprenden? Pero cada quien decide ser transformado. Jesús también pastoreaba a sus discípulos. Pastoreaba. Yo soy pastor de ustedes. Pero sabes una cosa, cuando el reino se manifiesta en tu vida, tú también puedes cumplir la función de pastor. La función de pastor no significa que vas a poner y abrir tu iglesia, a menos que Dios te lo indique. Pero como hijo de Dios, si el reino ha llegado a tu vida, pastorea a las personas. Jesús lo hacía.
La figura del pastor tiene dos instrumentos: la vara y el callado. La vara sirve para azotar, el callado sirve para direccionar. Amado amigo, amado hermano, tú necesitas ser pastoreado. Tú tienes que dejar que Dios te hable y te corrija a través de los pastores, a través de su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente que tú alcances, tú la vas a pastorear. Pero si no sabes dónde hay pastos verdes, si no sabes cómo llegar al lugar donde hay aguas de reposo, no vas a poder llevar a las personas. ¿Sabes algo? Las ovejas son tercas. Las ovejas son tercas. Como pastor, hay que tener un callado que las encamine al redil. Si tu vida no es transformada, cuando tu oveja, cuando tu discípulo haga algo incorrecto, lo primero que vas a utilizar va a ser la vara. ¿Y cuántas veces Dios nos ha instruido, nos ha encaminado antes de usar su vara? ¿Me entienden? Nosotros somos la extensión de Jesús en esta tierra, pero necesitamos ser transformados. Jesús enseñaba con el ejemplo y con la palabra. Para que tú enseñes así, necesitas ser transformado. Necesitas habitar en su presencia. Necesitas habitar en su presencia. Les decía que hay personas también que necesitan consejo, pero también necesitan de liberación. Hay personas que son influenciadas por espíritus, por demonios. Aún hay personas que son poseídas por demonios. A ellos no los puedes aconsejar. A ellos necesitas liberarlos. Y necesitas el poder y la autoridad. Pero si tu vida no ha sido transformada, cuando tú veas que una persona está influenciada o demonizada, lo primero que vas a hacer, ¿sabes qué es? Abrir esa puerta y correr. ¿Por qué? Porque no has sido transformado. Porque el reino de Dios no ha llegado a tu vida. ¿Me comprenden? He visto lugares de 30, 40 personas, un endemoniado, un minuto quedan 3 personas y los demás 10 para que te quiero. ¿Sabes qué significa? Que no han sido transformados. Que no han sido transformados. Porque Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. En el nombre de Jesús los demonios se van. Pero si el reino no está en nuestras vidas, se ríen. Necesitas ser transformado. Necesitas que la presencia de Dios esté sobre tus vidas. Jesús sanaba enfermos, sanaba leprosos. Los sordos escuchaban, los ciegos veían, los mudos hablaban. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y tú y yo tenemos ese poder, pero tenemos que estar conectados a la fuente. Necesitamos habitar en su presencia. Jesús hacía milagros de provisión, de multiplicación. Jesús resucitaba muertos. Porque hay poder delegado por Jesús a nuestras vidas. Pero necesitamos ser transformados. Transformados y habitar en su presencia. Dios quiere que seamos una iglesia ganadora de almas. Casa del Rey es una congregación que alcanza a los perdidos y los trae a la luz de Cristo. Tenemos, amados hermanos, tenemos un evangelio de poder. Tenemos un evangelio de poder. Pero ese evangelio primero me tiene que transformar a mí y te tiene que transformar a ti. ¿Me comprendes? Yo quiero que ustedes estén conmigo. Yo estoy buscando mi transformación. He sido transformado, pero he comprendido que habitar en la presencia de Dios me trae transformación. Lo que ya tuve
el mundo físico, a través de hombres y mujeres que han sido transformados y habitan en la presencia de Dios. Tú eres una persona muy valiosa para Dios. Tú eres parte de una generación que marca diferencia. Tú eres parte de una generación de cambio. Si tus generaciones estuvieron marcadas por divorcio, por adulterio, por vicios, contigo comienza una generación nueva. Tienes que permitir que Dios transforme tu vida. Tú eres la extensión de Dios para manifestar su reino aquí en esta tierra. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere que estés lleno de su Espíritu Santo para que cuando salgamos por las calles, cuando abramos nuestros grupos de amistad, la gente llegue, escuche el Evangelio y el reino se quede en sus vidas y sean transformados. Dios quiere que donde quiera que el reino de Dios gobierne, escucha esto, donde quiera que el reino de Dios gobierna, toda la obra del enemigo tiene que salir. Donde el reino de Dios llega, la obra del enemigo sale. La obra del enemigo tiene que ser deshecha, porque la oscuridad no puede permanecer en el mismo territorio ocupado por la luz. Cuando el reino de Dios viene sobre una persona, el pecado, la maldad, las maldiciones se tienen que cortar. Se tienen que cortar. Es posible que tú estés aquí sentado y las maldiciones no se han cortado. Es posible que estés aquí sentado y el pecado aún siga haciendo estragos en tu vida. Déjame decirte que esta mañana Dios te trajo a este lugar para decirle que hay un reino de poder, hay un evangelio de poder que se quiere manifestar en tu vida. Hoy Dios te dice: hijo, hija, hay un glorioso bautismo que acelera tu cambio en tu vida, que trae transformación, que trae algo nuevo a tu vida. Oh hijo, tú que has recibido ese bautismo, permanece en mi presencia, permanece en mi presencia. Amada iglesia, ¿cuántos quieren ser transformados? Yo quiero hablar esta mañana. Yo quiero hablar esta mañana a aquellas personas que están buscando de corazón. De verdad se los digo, de corazón.